en ambos. Empezamos a compartir y empezamos a grabar. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. X más 2y' más xy' menos y es igual con 0. Entonces, mi primer paso es, en forma estándar hay puntos singulares. Entonces tenemos que pasar esta forma estándar. Voy a tener y' más x sobre x más 2, xy' menos y. Entonces, x igual a menos 2 es un punto singular. Por lo tanto, la solución que encuentra ahorita alrededor de x igual a 0 va a ser válida para x menor que 2. En otras palabras, como x igual a menos 2 es un punto singular, nos vamos al plano complejo, es de las cosas que tenemos que hacer de variable compleja aquí, y decimos que tenemos que trazar un radio alrededor del 2. Entonces, toda solución que encontremos con una x menor a 2, que es, por ejemplo, x igual a 0, que es la que vamos a utilizar, que es la más fácil de utilizar, va a tener ese radio de lo que le llamamos ese radio de convergencia. Va a converger en cualquier valor menor a 2. Y que del valor absoluto de x sea menor que 2. Si es mayor a 2 el valor absoluto de x, entonces mi solución no es válida. Entonces, ahorita nada más fue para eso, para encontrar mi radio de convergencia. Como a no es, perdón, como x no es singular, en 0, por lo tanto, a es igual a 0. Y ahora vamos a tener lo siguiente. Mi propuesta de solución sumatoria de Cn x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces, y' vamos a ahorrarnos dos renglones al hacer esto. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x a la n menos 1. Y y' es igual a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de Cn por n por n menos 1 por x a la n menos 2. Entonces ya tenemos esas tres, que es lo que hacemos, como siempre, cuando proponemos una solución, la sustituimos en mi ecuación. Este va aquí. Recuerden, la forma estándar nada más es para ver, puntos singulares y demás. En esta ocasión no vamos a hacer nada extra con la forma estándar. Y este va a ser, aquí estoy haciéndolo otra vez al revés, es aquí y este es aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x más 2 por la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de Cn por n menos 1 por x a la n menos 2 más la sumatoria, más x por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x a la n menos 1, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n. Y esto es igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos juntar esas tres sumatorias y igualarlo al polinomio de la derecha, que es 0 más 0x más 0x cuadrada y así consecutivamente. Para eso, primero tenemos que hacer las operaciones que están ahí adentro. Entonces, primero tenemos esta se convierte en, esta se convierte en dos sumatorias, se convierte en la sumatoria de x por la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de esto,
más 2 veces la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de esto, más la sumatoria, este ya podemos meterlo acá, desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x a la n menos 1 por x a la 1. Este es x a la 1 al final del día. Entonces se multiplican estos dos, al multiplicarse se suman sus exponentes y va a quedar x a la n menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n. Y este es igual con 0. Entonces este va a quedar como desde n igual a 2 hasta infinito de Cn por n menos 1 por x a la n menos 2 por x a la 1 más 2 veces la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de Cn por n menos 1 por x a la n menos 2. Vamos a meter este 2 aquí a la sumatoria. Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x a la n menos la sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito de Cn x a la n. Entonces tenemos estas sumatorias igualadas a 0. ¿Qué es lo que seguiría? Tenemos que, bueno, falta esta. De 2n por n menos 1 por x a la n menos 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x a la n menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n igual con 0. Entonces, lo que sigue es igualar los exponentes de las x. Aquí tenemos dos exponentes iguales, 2 de x a la n, y dos exponentes distintos, este y este. Ambos tenemos que igualarlos a a x a la n, para que mi respuesta sirva, por así decirlo. Entonces, tenemos que hacer el cambio de variable. Primero vamos a definir esta como asterisco y esta como doble asterisco. Trabajando sobre asterisco. Entonces tenemos que la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de Cn por n menos 1, x a la n menos 1. Hacemos que k sea igual a n menos 1, n sea igual a k más 1, y que para n igual a 2, k es igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces vamos a tener que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c k más 1 por k más 1 por k más 1 menos 1 x a la k más 1 menos 1. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0, y vamos a tener que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de ck más 1 por k más 1 por k x a la k. Para k igual a n, tenemos que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c n más 1 por n más 1 por n
por x a la n. Y listo, ya tenemos la primera en términos de x a la n. Falta la segunda. Nada más para eso voy a alejar. Un segundo. Y porque voy a borrar todo de aquí para arriba. Entonces, aquí vamos a tener una vez más el último caso que hemos visto. Tenemos dos ejemplos del primer caso donde básicamente al final del día me queda una CN más algo a la izquierda y una C y nada más una C a la derecha. Y en este caso vamos a tener una CN más algo a la izquierda y una CN más algo y una CN a la derecha. Vamos a tener que CN más 2, en este caso, va a depender de dos variables en lugar de depender de una. Entonces, tendríamos que suponer que una es 0 y que la otra es distinta de 0 para llegar a la solución. Entonces, básicamente es para cumplir que haya al menos dos ejemplos de cada caso. Pero realmente en la tarea, si mal no me acuerdo, déjenme checar. En la tarea solo vamos a tener de un caso, que es que una C, K, de K más algo dependa de solamente una A, C, de K más, de otra C. Nada más hay que aclarar que no necesariamente la C de la derecha va a ser CN solita, como se va a ver en los primeros, como se va a ver como van a ver en los primeros dos ejercicios de la tarea. Lo bueno es que en este parcial van a quedar 4 tareas, así que si no pueden con esta tarea al 100%, que lo dudo porque todos los grupos que hemos tenido de ecuaciones diferenciales sí les ha costado trabajo, pero siempre han podido con esta tarea y ustedes van a tener un poco más de tiempo para resolverla. Lo voy a dejar este viernes y la tienen que entregar, creo que regresando de vacaciones, junto con la otra tarea, pero la otra tarea es mucho más fácil, entre comillas. Si ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones normales por eliminación, la otra tarea no debería de ser tanto problema. Y recuerdan los temas que vimos durante este parcial. Es más, yo creo que esa tarea la resuelven en 15, 20 minutos. Sí, saben resolver sistemas de ecuaciones por eliminación, porque voy a dejar puras homogéneas. Entonces, ya puedo borrar esta parte de aquí para arriba. Yo creo que sí, no hay ningún reclamo. Recuerden, de lo que vamos a ver a continuación no se aplica, o sea, después de no se aplica para la tarea y no se va a aplicar para nada de este curso. Es por si se van a ETS o si conocen a alguien que se vaya a ETS y creen que les pueda ayudar, pues adelante. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre doble asterisco. Entonces tenemos que la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 2cn por n menos 1 por x a la n menos 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que k es igual a n menos 2
Entonces n es igual a k más 2. Para n igual a 2, k es igual a 2 menos 2, entonces k es igual con 0. Entonces tenemos que esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c, 2c, k más 2 por k más 2 más 1. Perdón, estoy pensando en otro. K más 2 por k más 2 menos 1 por x a la k más 2 menos 2. Y este es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de 2c k más 2 por k más 2. Voy a pasarlo aquí abajo. K más 2 por k más 2 por k más 1, x a la k. Y esto es igual para k igual a n, a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2cn más 2 por n más 2 por n más 1, x a la n. Y listo. Entonces vamos a sustituir esta aquí y esta aquí. Y vamos a tener mi nueva ecuación a la cual vamos a igualar los inicios. Porque ya tendríamos igualados los exponentes. Sería sumatorias de n igual a 1 hasta infinito de cn más 1 por n más 1 por n por x a la n más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, perdón, desde n igual a 0 hasta infinito de 2cn más 2 por n más 2 por n más 1 x a la n más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn por n por x a la n más menos, perdón, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn x a la n. Y esto es igual con 0. Entonces vamos a encontrar la regla de recurrencia. La fórmula de recurrencia. Para eso tienen que estar iguales, ya que igualamos los exponentes, tenemos que igualar los inicios. Realmente, ¿cuál es el inicio más grande? N igual a 1. Entonces, los que tenemos que igualar son estos, los más pequeños. Entonces, tenemos que desarrollar un elemento de este, un elemento de este y un elemento de este para que al fin ya podamos sumar todas estas sumatorias. Entonces, tendríamos que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de cn más 1 por n más 1 por n por x a la n más, con n igual a 0, ¿cuánto queda esto? Sería 2c 0 más 2 por 0 más 2 por 0 más 1 por x a la 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2cn más 2 por n más 2 por n más 1 x a la n más, para n igual a 0, ¿cuánto vale este? C0 por 0 por x a la 0, sumatoria desde n igual a 0. ¿Por qué quedó este igual a 0? Este era igual a 1, pero sí, ya se me hacía raro. Este es 1 y este es 1. Ah, entonces este no le tenemos que desarrollar nada porque ya está en el mismo nivel que este. Entonces sería más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de cn por x a la n
menos, para n igual a 0, ¿cuánto vale este? C0, x a la 0, por la sumatoria desde n igual a 0, a 1, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn x a la n. Y esto es igual con 0. Entonces, todo este borlote lo vamos a comprimir esto en una expresión y comprimir esto en otra expresión. Sería primero 2, 0 más 2, 2. 0 más 2, 2. Y 0 más 1, 1. Que es menos C0 x a la 0, que es igual, en ambos x a la 0 es igual a 1, y ya tenemos las sumatorias todas en términos de n igual a 1, sería más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de, abrimos paréntesis y ponemos este primer coeficiente, que sería Cn más 1 por n más 1 por n, sumado a este coeficiente, y este también es signo menos. Sumado a este coeficiente, que sería 2c n más 2 por n más 2 por n más 1, sumado a este coeficiente más cn por n, más y con este coeficiente menos cn, y ahora sí, todo multiplicado por x a la n es igual con 0. Entonces, ya tenemos una expresión que relaciona los coeficientes con x a la n a partir de la n igual a 1. Entonces, para x, tenemos que la fórmula esta fórmula que está entre corchetes es la que me va a dar el valor de la c que está acompañando a la x. A x cuadrada, x cúbica y así consecutivamente. Y para este 0, que no tiene ninguna x, tenemos esta expresión. Entonces vamos a sanear un poco las cosas, vamos a sumar estas CNs, y ya creo que es lo único que podemos hacer, y hacer esta multiplicación. 2 por 2 es 4. Entonces tenemos que 4C2 menos C0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn más 1 por n más 1 por n más 2 Cn más 2 por n más 2 por n más 1 más Cn por n menos 1 x a la n, y esto es igual con 0, más 0x más 0x cuadrada más 0, y así con x cúbica, y así consecutivamente. Entonces, esto va a ser igual a esto, y esto va a ser igual a cada uno de estos ceros. Entonces tenemos dos fórmulas. Tenemos que, de entrada, 4C2 menos C0 es igual con 0. Entonces, C2 es igual a C0 sobre 4. Y que Cn más 1 por n más 1 por n más 2Cn más 2 por n más 2 por n más 1 más Cn por n menos 1 es igual con 0. Entonces tenemos que despejar la n más grande, que en este caso es n más 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2Cn más 2 por n más 2 por n más 1 es igual a menos, vamos a poner los dos menos, Cn más 1 por n más 1 por n menos Cn por n menos 1. Y ya, finalmente mi fórmula de recurrencia va a quedar como Cn más 2 es igual a
menos Cn más 1 por n más 1. Vamos a... bueno, aquí ya lo puedo sacar. Voy a poner esto. Menos C por n más 1 por n más Cn por n menos 1 sobre 2 por n más 2 por n más 1. Listo. Entonces alejo y ya tengo mi fórmula de recurrencia, es esta. Y tengo algo para generar mis series, una de mis dos series que voy a tener, que es esto, que C2 es igual a C0 sobre 4. Entonces realmente esto ya lo habíamos visto, vamos a alejar más para una captura de pantalla. Vamos a quitar esto. Entonces ya tenemos la fórmula de recurrencia y ya podemos generar algunas n's. Vamos a generar en este caso las mismas que les pido que se generen en la tarea para aclarar cosas. Entonces vamos a evaluar 4 términos a partir de la fórmula de recurrencia. Eso es a lo que nos referimos en la tarea cuando decimos 4 términos de la solución en series. Entonces sería C0, C1, el que les haga ahí, más 4 términos de la fórmula de recurrencia. Claro que eso de los 4 términos, realmente lo más importante es esta, la fórmula de recurrencia. ¿Ya puedo borrar? De entrada lo verde. Yo creo que sí, no hay quejas. Entonces vamos a borrar esto. Eso no. Todo esto por lo que trabajamos tanto, ya no nos sirve. Igual todo esto de intermedio tampoco nos sirve. Ya ahorita lo único que nos sirve son estas dos. Igual esto ya no nos sirve. Todo ese borlote fue para llegar a esto. Entonces, tenemos que... Bueno, sí nos servía nada más para recordar. Bueno, pero recordamos que todas las sumatorias donde iniciaban en n igual a 1. Entonces, evaluando, tenemos que n igual a 1, vamos a llegar desde n igual a 1, 2, 3 y 4, que serían los 4 elementos que pido, por ejemplo, en la tarea. Para n igual a 1 tenemos que C1 más 2 es igual a C3, que es igual a menos C1 más 1. Pero aquí tenemos lo siguiente. Como este depende de las dos constantes y no solamente de una, tenemos que hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Tenemos que tener un lado C0 igual a 0 y C1 distinto de 0. Y del otro lado, C0 igual distinto de 0 y C1 igual a 0. Para que no se nos complique la vida, que tendríamos que calcular las cosas acopladas, por así decirlo. Entonces, para este caso, C2 es igual a C0 sobre 4 es igual con 0. Y para este caso, C2 es igual a C0 sobre 4 y se queda así porque C0 es distinto de 0. Donde vamos a hacer uno las cosas es decir, para C1. Entonces va a quedar C1 más 1 más C1 por 1 menos 1 sobre 2 por 1 más 2 por 1 más 1.
Entonces, C1 por 1 menos 1 es igual con 0. Y C1 más 1 es igual a 2. Entonces vamos a tener menos C2 sobre 2 por 3. Y este me va a quedar 2. Entonces vamos a tener que como C0 es igual a 2, este se hace 0. Y ya tenemos el primer término. C3 es igual a 0. Ahora, para n igual a 2, vamos a hacer primero esta columna y después vamos a hacer esta columna. Para n igual a 2, ¿qué vamos a tener? C, 2 más 1, es igual a C, perdón, es 2 más 2. C2 más 2 es igual a C4, que es igual a menos, C, 2 más 1, más C, 2, por, 2 menos 1, sobre, menos C2, perdón, sobre 2 por 2 más 1, más 2, perdón, por 2 más 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es igual a menos C3 más C2 por 1. Sobre 2 por 4 por 3. Pero aquí tenemos que C3 quedamos que era 0 y C2 es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual con 0. Entonces, tenemos que C3 y C4 son 0 para n igual a 3. C3 más 2 es igual a C3, que es igual a menos C 3 más 1 más C3 por 2 menos 1. Perdón, sí, es C5. Sobre 2 por 3 más 2 por 3 más 1. Y aquí vemos que este va a depender de menos C4 más C3 por no, este es 3. Que sería 2. Sobre 2 por 5 por 4. Pero aquí una vez más nos va a quedar 0 porque C3 es igual a 0 y C4 es, y C4 también es igual a 0. Y por lo tanto, como estos nos están quedando 0, ¿qué podemos concluir para n igual a 4? Que C4 más 2 es igual a C4, a C6, perdón, que es igual con 0. Yo creo que eso es lo que nos están diciendo el chat. Queda C5 y C6 es igual con 0. Entonces, realmente, si C2, si C0 es igual a 0 y C1 es igual a 0, esa serie no existe. Entonces, realmente la única serie que vamos a tener que existe es esta. ¿Por qué? Porque se nos van a hacer todos los términos 0. Entonces, vamos a esta serie. Para n igual a 1, tenemos que C1 más 2 es igual a C3, que es igual a menos C1 más 1 más C 1 por 1 menos 1 sobre 2 por 1 más 2 por 1 más 1. Y este es igual a menos C2. Recuerden, el menos afecta a todo. Disculpe, profesor, ¿Sí? en la fórmula no tenemos que el primer término que está restando, bueno, los de arriba, el primer Ajá. término también está multiplicado por algo, ¿no? ¿Cuál?
El primer término, porque estaba multiplicado por n más 1. Bueno, no Ajá, importa aquí mucho en el lado izquierdo, este, porque el lado izquierdo ya vimos que se hace cero por sí, cuando este, es cero no importa, pero aquí sí pero importaría, aquí ¿no? sí importaría. Uno más uno, digo, para no borrar todo esto. Ya sabemos que esto se va a hacer cero. Vamos a ponerle aquí por una K para especificar y aquí vamos a poner K es igual a n más uno. Para que quede bien, por así decirlo. Porque sabemos que esa acá no le va a afectar a nada a la de izquierda. Aquí del lado derecho sí afecta. N más uno por n, ¿no? ¿Eh? Es n más uno por n. Así, por n. Listo. N es 2 y este es 1. Listo. 2 por 1 más C1 por 1 menos 1 va a quedar 0. Y aquí abajo vamos a tener sobre 2 por 3 por 2. Entonces, este 2 se me va con este 2. Y voy a tener que esto es igual a menos C2 por entre 2 por 3. Vamos a dejarlo así por un momento, a ver si ahí, bueno, y cambiamos este por igual a menos C0 sobre 4 por 3 por 2. O sea, sustituimos C2, en lugar de C2 ponemos esto, C0 sobre 4 por 3 por 2. Vamos a dejarlo así, en teoría esto es 4 factorial, pero vamos a ver si se nos va haciendo el factorial poco a poco. N igual a 3, que vamos a tener que C 1 más 3, perdón, 3 más 2 es igual a C5, que es igual a C3 más 1. Eh, ¿Por qué me salté del 1 al 3? Perdón. Este es 2, este es 2, este es 4, este es 2, más C2 por este N menos 1. Bueno, estoy haciendo lo mismo, perdón. C2 más 1 por 2 más 1 por 2 más C2 por este 2 menos 1. Y esto sobre 2 por 2 más 2 por 2 más 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a C3 por 3 por 2 más C2 por 1 sobre 2 por 4 por 3. Entonces vamos a tener que esto es igual a 6C3 más C2 sobre 2 por 4, 2 por 4 por 3. Listo. Entonces podemos separar esto en dos sumas y que voy a tener que esto es igual a 6C3 sobre 2 por 4 por 3. Vamos a multiplicar el mañosamente. Sería 6 por 4. ¿Para qué? Para deshacerme de este 6. Y aquí lo dejamos como está. C2 sobre 2 por 4 por 3. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que sustituimos C2 por su valor con C0 y sustituimos C3 con su valor por C0. Sería C0 sobre, yo creo que para ahorrarnos cosas, y además aquí me hace falta este signo menos, sería menos, para ahorrarnos un poco, sí voy a poner que esto sea igual a menos C0 sobre 4 factorial, sería C0 sobre 4 por 4 factorial. Más C2 sobre, este es 4 factorial al mismo tiempo, 4 factorial,
por perdón, C0. Si se dan cuenta, 4 por 3 por 2 es 4 factorial. Y me queda este 4 que tiene este C0. Entonces queda esto. Entonces, si nos damos cuenta, esto es igual a 2. Queda con signo menos. Y quedaría como 0. Listo. ¿Por qué? Porque C0 sobre 4, 4 por 4 factorial más Disculpe, profesor. C0. ¿Qué En pasó? uno no, en uno no sería 4 factorial por 4 factorial y en el otro sería 4 factorial por 4, ¿no? No, o sea, ¿cómo? En uno de los términos sería 4 factorial por 4 factorial y en el otro sí sería 4 factorial por 4. No, porque mira, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Aquí tenía este 6. Entonces tenía 2 por 4 por 3. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ajá. 3 por 2 son 6, que fue este 6. Este 6 se elimina con el 6 del numerador, por eso queda C3 sobre 4. Entonces en uno quedaría 4 por 4 porque C2, ¿cuánto vale? O sea, C2 valía Pero C0 sobre aquí 4, ¿no? este 3, mira, vamos a ponerlo, sería C3 sobre 4, que es este, más Ajá. C2, y sí queda 4 factorial porque aquí no puedo anular nada. Sería 4 factorial. Entonces, Ah, ok, ya lo vi, ya. Sí, ya lo vi. Sí, porque C2 era C2 sobre 4. C0, C2 es C0 sobre C2 4. sobre C0 sobre 4, así nada más. Sí, ya lo Pero capté, como profe. tiene signo menos, va a quedar menos C0 sobre 4 por 4 factorial, más C0 sobre 4 por 4 factorial. Entonces, esto me va a quedar que es igual a 0. Entonces, tenemos que, para C4, tenemos que esto es igual a 0. Para n igual a 3, que vamos a tener que C3 más 2 es igual a C5, que es igual a C3 más 1, sí, 3 más 1 por 3 más 1 por 3 más C3 por 3 menos 1 sobre 2 por 3 más 1 por 3, 3 más 2 por 3 más 1. Pues, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a C4 por 3 más 1 por 3. Se hace 0 porque C4 quedamos que era 0, más C3 por 3 por 2 sobre 2 por 6 por 4. No, por 5, perdón. Y me va a quedar que es C3 por 2 sobre 2 por 5 por 4. Vamos a anular este 2, que me va a quedar que es igual a C3 sobre 5 por 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es igual a, regresando aquí, ¿quién es C3? C3 es igual a menos C4, C0 por 4 factorial, sería C igual a menos C0 sobre 5 por 4 factorial, pero 5 por 4 factorial es 5 factorial, sería menos C0 sobre 4 por 5 factorial. Entonces, a lo mejor sí podríamos generar una especie de serie con este factorial, pero vamos a dejarlo así. Y vamos a ir, por último, ya puedo anticipar cuánto va a quedar. C4 más 2 es igual a C6, que es igual a C4 más 1 por 4 más 1 por 4 más C4 por 4 menos 1. Todo esto sobre, ya de entrada sabemos que esto es 0, porque C4 es 0. 2 por 4 más 2
por 4 más 1. Y esto es igual a C, 4 más 1 son 5, C5, por 4 más 1, que son 5, por 4, por 4, perdón, sobre, ya estoy sustituyendo, sería, 2 por 6 por 5. Entonces sería igual a menos, no, sí, está bien, menos C0. Vamos a anular este 5 con este 5 por 4. Bueno, vamos a dejarlo como C5, 4C5 sobre 2 por 6. Entonces me va a quedar que es menos 2 sobre 4 serían 2, 2C5 sobre 6. Y esto es igual a 2C0 con signo menos, sustituyendo esto aquí, sobre 4 por 6 por 5 factorial. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual a menos 2C0 sobre 4 por 6 factorial. Y así nos podríamos seguir toda la vida sacando términos. Entonces, tenemos que de entrada los de la derecha se me anularon y los de la izquierda todos van a quedar los que existen en términos de C0. Entonces voy a tener dos funciones. Al final del día voy a tener dos funciones. C, una función que depende de una serie que está en términos de C0 y otra función que va a ser básicamente X. Y esta solución va a ser solamente en el radio de convergencia para X igual a menor que 2. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un resumen que C3 es igual a menos C0 sobre 4 factorial más 0. C4, ¿por qué? Por este 0. Entonces me va a quedar que es básicamente eso. Como estos son ceros, ya no voy a poner esa suma. Pero recuerden, si esto hubiera quedado distinto de 0, entonces tendría que sumar término a término, izquierda y derecha, para encontrar las distintas Cs. C4 es igual a 0. C5 es igual a C0 sobre 4 por 5 factorial. Y C6 es igual a estos con signo menos, y C6 es igual a menos C0 sobre, bueno, 2C0 sobre 4 por 6 factorial. Dejo este 4 porque a lo mejor lo podemos utilizar después. Puedo en el C3, podría en el C3 poner 4 sobre 4 y ver que voy disminuyendo ese 4 o va alternando entre 4, 1 y 2. Tendría que ver después. Pero se ve que está una evolución relativamente regular, salvo por C4, que abajo está un n factorial. Entonces está medio rara esta, pero pues podemos dejarla así. Podemos dejar las soluciones como están. De hecho, esta fórmula de recurrencia podríamos haberla separado desde aquí para anular este Cn más 1 y que quedara Cn más 1 sobre n entre 2 más Cn por n menos 1 entre todo esto, pero igual no valía la pena. Entonces, otra vez,
todo este borlote que hicimos aquí realmente no nos sirve, lo único que nos sirve fue esto. Entonces, ya como quedaría al final la solución que yo les pido, por ejemplo, en la tarea, sería esta. Vamos a dejar este C2. Vamos a pasar estas cada una por aquí a la derecha. Sería, tenemos que reemplazar en mi propuesta de solución. ¿Cuál era mi propuesta de solución? Está en el paso 2. Y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n, que sería C0 más C1x más C2x cuadrada más C3x al cubo más C4x a la cuarta más C5x a la quinta más C6 x a la sexta más y así consecutivamente. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? C0 no sé qué es, C1 no sé qué es, C2 sé que es C0 sobre 4, C3 sé que es menos C0 sobre 4 factorial, por x al cubo, más C4 es 0, más C5, que sería menos C0 sobre 4 por 5 factorial, menos 2 sobre 4 por 6 factorial por C0, y aquí me faltó el x a la 6, y este es el x a la quinta, más y así consecutivamente. Entonces, factorizamos C0 y C1, entonces, ¿qué me va a quedar? C0 por 1 más x cuadrada sobre 4 más x al cubo sobre 4 factorial más x a la quinta sobre 4 por 5 factorial más x a la sexta sobre 2x a la sexta sobre 4 por 6 factorial y así consecutivamente. Más C1x. Entonces tendríamos dos funciones. Esta función y1 de x sería igual a 1 más x al cuadrado sobre 4 más x al cubo sobre 4 factorial más x a la quinta sobre 4 por 5 factorial más 2x a la sexta sobre 4 por 6 factorial más así consecutivamente, y estos son signos menos. Y este también. Voy a suponer que los demás quedan menos. Vamos a dejarlo como más. Y y2 de x es igual a x. Y ambas convergen de nuestro paso 1 para x menores que 2. Y ya sería mi solución en series de potencia. Hasta el momento. Tendría que, en teoría, podría ser una notación sigma de aquí en adelante, porque tengo este 4 sobre n factorial, si se dan cuenta. Y yo esperaría que de esa n en adelante seguía la misma tendencia, 4 sobre n factorial, por n factorial. Pero hasta que yo no lo descubra haciendo C7, C8, C9 y demás, no puedo cambiar esta a una notación sigma con toda confianza. Entonces, así queda el ejercicio. Entonces, como ven, son ejercicios bastante largos. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Realmente este es el más largo, por así decirlo, o de la especie más larga.
Los de la tarea son realmente más cortos, porque ahí la fórmula de recurrencia queda bonita, por así decirlo. Ahora, rápidamente, introducción a Frobenius y no, a lo mejor ni siquiera hacemos esto porque, vaya, es un tema que es... Adelante, Edwin. Ok, solo una duda, profe. Ajá. ¿Siempre vamos a utilizar la sumatoria de Cn x a la n? En teoría podríamos utilizar cualquier otra en cualquier punto singular. Por ejemplo, 1 igual era el punto singular y hubiéramos podido utilizar Cn por x menos 1 a la n, pero se complican más las cosas, tenemos que escribir mucho más. Siempre que se pueda, siempre que n igual a 0 no sea un punto singular, vamos a utilizar esa solución. ¿Cuándo no puedo utilizar en así nada más sumatoria de Cnx a la n cuando pasa esto, por ejemplo? Cuando tenemos, por ejemplo, esto. ¿Por qué no podemos utilizar ahí eso? Por lo siguiente, por el paso 1. Si se han dado cuenta desde que hemos estado haciendo esto, el paso 1 es ver, puede que sea el paso más importante si no estamos dividiendo temas y nada más nos dicen resuelve esto. ¿Por qué? Porque el paso 1 es siempre preguntarnos qué puedo usar o qué voy a usar o cómo lo voy a solucionar. Entonces, si no hacen el paso 1 y nada más se avientan a resolver por cómo por cómo creen las cosas, puede que pierdan 3 horas diciendo, es que se ve por series, vamos a hacerlo por series, y a lo mejor era Cauchy Euler. Entonces, o dicen, este es Cauchy Euler, y no lo demostraron y están 3 horas y llegan a un resultado incorrecto, y resulta que ese solo se podía resolver por series. O dicen, pues lo veo, pues yo me sé series, voy a resolverlo por series. Si era una homogénea y que nada más tenían que aplicar la chicharronera. Recuerden, el paso 1 es importante, aunque muchas veces ya cuando estamos en la práctica lo obviamos o lo saltamos o lo hacemos mentalmente. Recordemos que nos dice paso 1 para este. Hay puntos singulares. ¿Cómo queda la forma estándar? Sería y' más 1 sobre 3x por y' menos 1 sobre 3x por y. Entonces, si hay puntos singulares, recuerden, puntos singulares es donde se me indetermina tanto esa como esta. ¿Cuál es el punto singular aquí? Para x igual a 0 se me indetermina. Entonces, yo no puedo aplicar mis series normales. ¿Por qué? Porque tengo esto. Si hago a igual a 0, esta es mi propuesta de solución general. X menos a la n. Si propongo a igual a 0, ¿qué va a pasar? Estoy en el punto singular, entonces eso se me va a indeterminar, esa serie se me va a diverger por cómo está mi ecuación en forma estándar. Entonces yo no puedo utilizar a igual a 0, pero a igual a 0 es bastante cómodo de utilizar porque no tengo que escribir. Yo tendría que utilizar a igual a 1 en este caso para poder resolver la serie alrededor de un punto ordinario. Entonces tendría que sería c de x a la x menos 1 a la n y tendría que hacer las derivadas. Las derivadas no quedan diferentes. Si yo elijo a igual a 1, tendría que y sería igual a la sumatoria desde n igual a 0
hasta infinito de Cn por x menos 1 a la n. Y' sería igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Cn por n por x menos 1 a la n menos 1 y así consecutivamente, por la regla de la cadena. Sin embargo, pues sería un relajo aún más grande. Y si tengo esa 3x multiplicada, tengo que hacer ese polinomio y ver si puedo generar esta sumatoria. Entonces se hace un relajo cada vez más grande. De algo que era relativamente sencillo, por así decirlo, lo estamos haciendo el relajo cada vez más grande. Y créanlo o no, las matemáticas, su objetivo no es hacer el relajo más grande, es hacer el relajo lo suficientemente complicado, pero sí, no lo suficientemente complicado, lo menos complicado posible. Entonces, si algo se les hace muy complicado, créanme que hubo alguien que se estuvo medio matando para hacerlo más fácil, pero no lo logró desafortunadamente y pues es lo que tenemos, hasta que llegue algún otro genio matemático que diga, no, mira, sí es más fácil. Entonces, en este caso donde para yo poder utilizar el cero, tengo que cambiar un poco mi propuesta de solución. ¿Cómo la voy a cambiar? Este es el método de Frobenius. Digo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, esto no va a cambiar hasta este punto. Voy a sumarle o voy a multiplicar mis x por otra exponente. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué le va a pasar al exponente? Se va a ir desde una n a una n más r. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a cambiar las características de mi función, por así decirlo. Y ese cambio de las características en mi serie va a permitir que esta converja en ese punto particular, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener condiciones donde eso va a converger, una condición para una R determinada donde eso va a converger. Entonces vamos a seguir con lo demás, nada más con ese cambiecito, con x igual a n más r. Como x es igual a n más r, ya no tengo, ya no puedo asegurar dónde inicia mi siguiente, mi derivado. Porque tendría que saber quién es r para saber dónde inicia. Pero sabemos de nuestras reglas de derivación que esta derivada sería igual a Cn por n más r por x a la n más r menos 1. Y que la y' sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r. Menos 2. Entonces, básicamente es derivar esta y derivar esta para la segunda derivada. O esto ya se lo pueden aprender. Esto ya para Frobenius, esto no cambia. Que estas son mis propuestas de solución. Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer en Frobenius? Sería exactamente lo mismo, sustituir en mi ecuación original. En esta sería 3x por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por n más r por n más r menos 1, x a la n más r menos 2, más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por n más r por x a la n más r menos 1, más la sumatoria, pero menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n más r. Y esto es igual con 0.
Entonces, esa X se multiplica por lo que está dentro en esta. ¿Y qué vamos a tener? Que esto es igual a... Vamos a abreviar algunas cosas para llegar a lo que quiero llegar. Sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn de 3Cn por n más r por n más r menos 1 x a la n más r menos 1 por esta x que se multiplica aquí con esta, entonces va a quedar por x a la 1, entonces se suman y queda menos 2 más 1 menos 1, más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por n más r por x a la n más r menos 1, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n más r, igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Pero esta podemos abreviarnos unas cosas. Para aquí, estos tienen el mismo inicio, entonces podemos de entrada sumar estos dos. Y ya después hacemos el cambio de variable a una sola sumatoria en lugar de hacerlo a dos sumatorias. Entonces sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 3Cn por n más r por n más r menos 1 por más Cn por n más r por x a la n más r menos 1 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por x a la n más r igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos que llegar a que ambos sean x a la n, ni siquiera x a la n más r, que ambos exponentes sean x a la n, como nuestra forma normal de solución de series de potencias. Entonces, para eso nos damos cuenta que podemos factorizar esto. Sería sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de hecho, vamos a copiar para ahorrarnos tiempo. Y voy sacando las capturas de pantalla. Dejen que pase para acá para hacer eso. Entonces vamos a copiar cosas. Esto lo vamos a copiar. Queda n menos 1 por x a la r, si aplicamos nuestras leyes de los exponentes, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por x a la n por x a la r. Si nos damos cuenta, podemos factorizar este x a la r. ¿Y qué nos va a quedar? Que esto es x a la r por esto menos esto. Y si se dan cuenta, lo que está dentro del corchete más grande se parece a lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Realmente, es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Nada más tenemos que igualar los exponentes e igualar los inicios en dado caso que se necesite. Entonces, haciendo eso, voy a hacer como receta de cocina de que, pues aquí está la harina y aquí está el pastel. Ni siquiera les dicen cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo por esta única ocasión. Como les dije, no vamos a meternos en detalle aquí en Frobenius. Es para que se vea algo particular. Si hacemos este cambio de variable y demás, vamos a tener que nos sobra esto al final. R por 3R menos 2, C0, X a la menos 1. Una circunstancia que queríamos evitar siempre en nuestro... En la vez anterior, una x a la menos 1, pero aquí se vale, por así decirlo. Más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 3, va a quedar así, n
más R más 1 por 3N más 3R más 1 por Cn más 1 menos Cn por x a la n. Sí, estaba bien. Vamos a poner llaves en lugar de corchetes. Entonces, x a la r no tiene sentido que sea 0. Entonces vamos a ignorar esa x a la r y vamos a enfocarnos con lo de adentro. Entonces, lo de adentro tiene que ser igual a 0, lo que implica que todo lo que acompaña a las x tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué implica esto? Que esto es igual con 0. C0, perdón. C0 no quiero que sea igual a 0. Yo quiero que sea igual a una constante. De igual forma, yo tengo esto. Que n más r más 1 por 3n más 3r más 1 por cn más 1 menos cn sea igual a 0. Entonces, si se dan cuenta arriba, en este, es o estos son iguales a 0 o este es igual a 0. Entonces vamos a tener que r cuadrada menos 2r tiene que ser igual a 0 o que r por 3r menos 2 es igual a 0. Y de aquí ya podemos sacar los valores de r. O r es igual a 0 en este caso, o r es igual a 2/3. Entonces vamos a tener dos valores de r y tenemos que aplicar, como en el ejemplo anterior, dos formas de mi serie. Una con r igual a 0 y otra con r igual a 2/3. Entonces voy a tener dos fórmulas de recurrencia. Para r igual a 2/3, voy a tener que c más 1 va a ser igual, cn más 1, perdón, va a ser igual a cn sobre otra captura de pantalla. Pegamos sobre 3n más 5 por n más 1 y cn más 1 para n igual a 0, para r igual a 0, va a ser igual a cn por n más 1 por 3n más 1. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula de recurrencia para este y esta fórmula de recurrencia para este, y a sumar tendríamos los elementos de esta cn. Y en eso consiste el método de Frobenius. ¿Cuál es el problema? Que siempre nos va a quedar esta R en términos de una ecuación de segundo grado. Entonces, aparte de la complicación de series, recuerden cuántos casos tenemos para la solución de ecuaciones de segundo grado. Raíces reales distintas, raíces iguales y raíces conjugadas complejas. Entonces, Frobenius tiene soluciones particulares para cada uno de esos casos. Ahora, porque ya saben por qué les digo que esto es bastante sádico, que alguien se los ponga en un examen. ¿Y por qué no lo voy a hacer? No soy sadista. Entonces, cada uno de estos, e igual como les digo, para mí, yo tengo que poder, por cierto, los que no tengan dudas ya se pueden desconectar, ya están las capturas de pantalla. No voy a poner algo que yo no pueda resolver en menos de 15 minutos en un examen. Extrapolando el tiempo, no puedo hacer eso. Por eso es que
no voy a poner Frobenius, y nunca he puesto Frobenius ni siquiera en presencial. De hecho, en presencial solamente he puesto una vez series, y eso es dividiendo el examen, o pongo uno de series que sé que se puede resolver en menos de 15 minutos. Y solamente un ejercicio, no 2 o 3. ¿Alguna duda? Bueno, entonces mañana vamos a ver qué es eso de los transitorios y qué es amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado y no amortiguado. Sobre, sub, críticamente y no amortiguado. Que son de las aplicaciones de segundo grado, y ya a partir de la próxima semana pasamos a las últimas 2 unidades. Una unidad, no me voy a saltar un tema porque ese tema necesito que sepan eigenvalores para que poderlo aplicar bien, que es matriz exponencial, y no aplicarlo en una técnica bastante arcaica. Y pasaríamos al final del curso, que es transformadas de Laplace. Entonces, el viernes voy a dejar tarea de lo que series. Mañana sí. Sí, ok. Pero recuerden, eso no va a tener ni siquiera, tampoco va a tener Frobenius, y ni siquiera lo del ejemplo anterior tanto. Va a ser más sobre los primeros 2 ejemplos. Ok. Entonces ya ves que tarea. Gracias. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a detener aquí la grabación.